A veces dicen que necesitas dos mentes brillantes para ejecutar el asesinato perfecto. Pero ¿qué pasaría si en esa persona en la cual más confías para hacer ese tipo de actos es tu pareja amorosa? La pareja en la cual has confiado tu vida para el resto de tus días. Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Yo soy su anfitrión Santiago Barrios, sin más nada que decir, espero les guste este caso el cual voy a narrar. Es un caso sumamente interesante y sumamente fuerte para lo que hacían este par de personas en su época. Continuando con esto, sin más nada que decir ni enrollarme chicos, espero les guste el contenido y el día de hoy les quiero presentar un caso particular en donde una pareja se convertiría en una de las parejas asesinas más reconocidas a nivel mundial entre los años 90. Hasta incluso se sigue hablando de esta pareja el día de hoy. Por el cómo se retorció esa relación amorosa y pura a algo sumamente macabro, lleno de una enfermiza locura. Eso lo sabremos el día de hoy porque te presento el caso de Paul Bernard y Karla Homolka. Karla Homolka nacería en un pueblo llamado Port Credit, en Ontario, Canadá, un 4 de mayo de 1970. Es la mayor de 3 hermanas. Las otras dos, Lori, nacida en 1971, y Tammy Homolka, nacida en el 1975. Las 3 hijas del matrimonio, conformado por Karel y Dorothy Homolka, que son de ascendencia checa por parte de su padre, se instalarían después en el tiempo en Saint Catharines, en Ontario, Canadá. Después de una infancia sin incidentes, Karla Homolka concurrió a la escuela secundaria Sir Winston Churchill y comenzó a trabajar en una tienda de mascotas en un comercio cercano. Su trabajo le permitió participar en una convención en Toronto, donde conoció a Paul Bernardo, y después de finalizar sus estudios en 1989, Karla Homolka sería contratada como asistente veterinaria de la ciudad de Thorold, en Ontario, donde fue obligada a renunciar después de que varias sospechas la señalaran como responsable del robo de drogas. Posteriormente, encontraría un trabajo similar en la clínica animal Martindale, por lo que no ingresó a la universidad, pese a haber sido aceptada por la Universidad de York, la Universidad de Toronto. Por el otro lado, Paul Jason Taylor, mejor conocido como Paul Bernardo, nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Hijo de Marilyn, una mujer quien había sido adoptada por un abogado de la ciudad de Toronto, y Gerald Einsman y su esposa Elizabeth. Marilyn vivió una infancia feliz en una familia sana. Por su parte, el padre de Paul, Kenneth, fue el hijo de una mujer inglesa y de un inmigrante italiano. Su vida no fue tan dichosa como la de su mujer. Desde adolescente, Paul siempre fue un joven guapo y apuesto, rubio, alto y de buen porte. Era el hombre que derretía, entre comillas, a las mujeres. Absolutamente nada podía hacer para parecer el joven Paul como un enfermo retorcido que disfrutaba del dolor de los demás. Así Paul seguiría sus estudios y para 1987 ya era contador. El 17 de octubre de 1987, Homolka, quien en ese momento contaba con 17 años, conoció a Paul Bernardo, de 23 años, en un restaurante de Scarborough. A una hora después, estaban juntos en la cama. El 24 de diciembre de 1989, Bernardo le propuso matrimonio a Homolka, momento en el que Karla consideró como el más romántico de su vida, entre comillas. Y ahora quiero comenzar con los casos primero de Paul Bernardo, porque el tipo literalmente era una bestia. Bernardo sería considerado como el violador de Scarborough. Cometió múltiples agresiones sexuales, escalando en violencia. La mayoría de las agresiones fueron perpetradas contra otras mujeres jóvenes, a quienes él había acechado después de que ellas habían bajado de sus respectivos autobuses tarde por la noche. El 4 de mayo de 1987, Bernardo cometió su primera violación en Scarborough, una mujer de 21 años, enfrente de la casa de los padres de ella. Después de seguirlas hasta su hogar, el ataque duró más de media hora. Como curiosidad, era el día del cumpleaños 17 de Karla Homolka. El 14 de mayo de 1987, Bernardo cometió su segunda violación. Atacó a una mujer de 19 años en el patio trasero de la casa de los padres de ella. Esta violación duraría más de una hora. El 27 de julio del mismo año, Bernardo intentó cometer su tercera violación. A pesar de que la golpeó a la joven mujer, abandonó el ataque después de que ella se defendiera. El 16 de diciembre del mismo año, Bernardo cometió su tercera violación, una niña de 15 años. Esta violación duró cerca de una hora. Al día siguiente, el Servicio de Policía de Toronto emitió una orden de advertencia para las mujeres de Scarborough que viajaban solas durante las horas de la noche, especialmente aquellas que tomaban el autobús. El 23 de diciembre del mismo año, Bernardo cometió su cuarta violación. Durante este ataque, Bernardo violó a la joven de 17 años con un cuchillo que usaba para amenazar a sus víctimas. Fue esta violación la que engendró el término
término violador de Scarborough. Recuerden que todo esto sucedió en el mismo año, 1987. El 18 de abril de 1988, Bernardo atacó a una joven de 17 años. Esta quinta violación duraría 45 minutos hasta donde se sabe, por testimonio de ella. 25 de mayo del mismo año, Bernardo fue casi atrapado por un investigador uniformado de la Metro de Toronto mientras acechaba en una parada de autobús. El investigador lo vio escondiéndose bajo un árbol y lo persiguió a pie, pero Bernardo lograría escapar. El 30 de mayo de 1988, Bernardo cometió su sexta violación, esta vez en Clarkson, cerca de 25 millas al suroeste de Scarborough. Este ataque contra una joven de 18 años que duraría alrededor de los 30 minutos. Ahora vamos del otro lado, los crímenes que cometería Karla Homolka. Durante el verano de 1990, Bernardo se obsesionó con Tammy Homolka, la hermana de Karla, espiándola por la ventana de su cuarto o entrando al mismo para masturbarse mientras ella dormía. En julio de ese año, Bernardo le ofrece cervezas a Tammy y la emborracha hasta que la adolescente se duerma, para posteriormente intentar abusar sexualmente de ella, sin lograr su objetivo debido a que la joven comenzaba a despertarse cuando Bernardo la estaba manoseando. Karla tenía sentimientos enfrentados referentes a su novio, sabiendo que él salía con otras mujeres y que las violaba. Se sentía, entre comillas, humillada e indignada. Pese a esto, Bernardo no tenía intenciones de cambiar su vida, sino la de cambiar la de su novia, diciéndole que si realmente lo amaba, debía dejar que él divagara a su hermana. Karla Homolka consintió el horrible acto, viendo, entre comillas, una oportunidad para tomar control y mantener todo tranquilo dentro de la familia. También le prometió romper las trabas de la ventana de la habitación de Tammy, además de suministrarle diazepam a su hermana y a las amigas de su hermana, para que Paul cumpliera su fantasía. Así fue como, mientras planeaba la boda, planeaban la violación de Tammy. 6 meses antes de su boda, programada para el año de 1991, Karla Homolka robó un anestésico de una clínica de Martindale. El 23 de diciembre de 1990, Homolka y Bernardo administraron píldoras para dormir a Tammy, de 15 años de edad, disolviéndolas en una bebida de ron y huevo. Tammy perdió la conciencia y fue desnudada por Homolka y Bernardo. A continuación, Karla Homolka aplicó a Tammy un paño empapado de alotano en la nariz y en la boca. Karla Homolka quería, entre comillas, darle la virginidad de Tammy a Bernardo como regalo de Navidad, debido a que, según Homolka, Bernardo siempre le había reprochado que ella no era virgen cuando se conocieron. Mientras los padres del adolescente dormían en el piso de arriba, los dos se filmaban mientras violaban a Tammy en el sótano. Poco después, la adolescente comenzó a vomitar. Estando inconsciente, ambos criminales intentaron reavivarla, pero no fue suficiente. Antes de llamar al 911, escondieron la evidencia, vistieron nuevamente a Tammy, quien tenía una quemadura química en el rostro, y la llevaron a la habitación que ella tenía en el sótano. Pocas horas después, Tammy fue declarada muerta en el Hospital General de St. Catherine, sin haber recuperado la conciencia. A pesar del comportamiento de la pareja, pasando la aspiradora y lavando la ropa en medio de la noche, además de la enorme y brillante quemadura de color frambuesa que había consumido gran parte del cachete izquierdo de Tammy, la policía regional de Niagara creyó que la versión de lo que había sucedido de la pareja, y se determinó oficialmente que la muerte de Tammy había sido producida por un accidente de ahogamiento en su propio vómito debido al consumo del alcohol. Después de esto, la pareja no se encontraría satisfecha en sus deseos sexuales. Mantuvieron relaciones sexuales con Karla Homolka vestida como si fuera Tammy, a quien Paul tenía que quitarle la virginidad. Toda esta relación fue filmada días después. Se mudaron de casa de los padres de Karla Homolka para dejarlos lidiar con su duelo psicológico, según ellos. El 7 de junio de 1991, Homolka invitó a Jane Doe, expresión en inglés para definir a un sujeto anónimo, de 15 años de edad, a una fiesta de chicas, a la casa que ellos rentaban en Port Dalhousie. Homolka se había hecho amiga de Jane Doe 2 años antes, cuando Homolka aún trabajaba en la tienda de mascotas. La adolescente la idolatraba y la tenía como su hermana mayor. Después de una tarde de tiendas y de restaurantes, de ir a comprar cosas, Karla Homolka la llevó a su casa de la avenida Bayview y comenzó a ofrecerle alcohol. Después de que Jane Doe perdió la conciencia, Karla Homolka llamó a Bernardo para decirle que el regalo de bodas estaba listo. Juntos desvistieron a Jane Doe, quien era virgen,
Instantes después, Bernardo filmaba a Homolka, quien violaba a la joven, para luego violarla a él y sodomizarla de la misma manera. A la mañana siguiente, Jae-dong estaba enferma y vomitaba, pero pensó que se debía a que era la primera vez que había bebido alcohol. No se dio cuenta que había sido violada. Fue invitada nuevamente a la casa en agosto, esta vez para pasar la noche. La joven fue drogada y le costaba respirar mientras Bernardo la violaba. Homolka llamó al 911 para pedir ayuda, pero minutos después llamó nuevamente para decir que todo estaba bien, por lo que los servicios de emergencia se retiraron inmediatamente de la casa sin hacer ningún tipo de investigación o seguimiento. Jae-dong visitó una vez más a la pareja el 22 de diciembre de 1992. Homolka y Bernardo le pidieron que tuvieran sexo con él, por lo que ella se molestó y se asustó para luego huir. El 15 de junio de 1991, 2 semanas antes de su boda, Bernardo, mientras robaba matrículas de automóviles para ayudar en un negocio de contrabando de cigarrillos, conoció a Leslie Mahaffey, quien estaba en la puerta de su casa de Burlington. No había podido entrar a su casa debido a la ausencia de sus padres y no había encontrado otro lugar donde podía estar. Los dos se pusieron a charlar un rato para luego ir juntos al automóvil de Bernardo con la excusa de buscar un cigarrillo. En ese momento Bernardo la forzó a entrar al auto y la condujo a su casa a 53 kilómetros de distancia. Allí, Homolka y Bernardo la mantuvieron secuestrada durante 24 horas, donde fue sometida a constantes asaltos sexuales. La pareja filmó los abusos en una cinta de video, incluida una escena en que Homolka mira la cámara momentos antes de violar a la muchacha. Horas después, la asesinarían. Después Homolka declaró que Bernardo había estrangulado a la adolescente con un cable eléctrico. Por su parte, Bernardo dijo que la joven había muerto mientras él se encontraba fuera de la habitación y que Homolka la había asesinado con una sobredosis de Alción. Homolka, según Bernardo, dijo que la venda que tapaba los ojos de la muchacha se había caído, por lo que podría identificarlos. Llevaron el cuerpo al sótano hasta decidir qué hacer para librarse de ella. Al día siguiente, el matrimonio Homolka y Lori los visitaron para la cena del Día del Padre. Cuando se despidieron, la pareja descuartizó el cuerpo de Leslie Mahaffey y lo colocó en bloques de cemento. Bernardo desmembró el cuerpo en una improvisada tienda de plástico en el sótano. Tras colocar el cuerpo en cemento, arrojaron los bloques al lago Gibson. El 29 de junio, una pareja que navegaba en canoa por el lago cerca de las costas de St. Catharines cubrió los bloques de cemento. Abrieron uno de ellos para saber qué contenía. Al mismo tiempo, Homolka y Bernardo estaban contrayendo matrimonio en una lujosa ceremonia. Tras ello, recorrieron juntos en un carruaje de caballos la ciudad de Niagara-on-the-Lake. El Viernes Santo, 16 de abril de 1992, Homolka y Bernardo conducían en su automóvil por las calles de St. Catharines cuando vieron a Kristen French en el estacionamiento de una iglesia. Homolka detuvo el vehículo cerca de donde estaba la joven y se bajó de él con un mapa aparentando estar perdida y buscando ayuda de French. Cuando la joven se acercó para ayudarla, Bernardo le sorprendió con un cuchillo de cocina y la obligó a entrar al auto. El lugar estaba lleno de gente que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Un pedazo de mapa, un zapato de French y un poco de su pelo fue encontrado después de la escena del asalto. Homolka y Bernardo llevaron a French a su casa en Port Dalhousie, donde por 3 días la asaltaron sexualmente, abusaron de ella y la torturaron. Debido a que ambos debían pasar la cena de Pascua con los padres de Homolka, el asesinato de French se hacía inevitable. Después de ser arrestados, los dos se acusaron por este crimen. Homolka dijo que Bernardo la estranguló exactamente durante 7 minutos mientras ella observaba. Bernardo dijo que Homolka la había golpeado incansablemente con un mazo mientras la adolescente intentaba huir, que luego la estranguló con una soga atada a su cuello. Mientras la oprimía el cuello, posteriormente dejó el cuerpo de la joven a un lado para ir a secarse el cabello. Después de volver de la cena de Pascua, Bernardo y Homolka cortaron el cabello del adolescente y bañaron el cuerpo antes de arrojarlo a una zanja en Burlington, a menos de 1 kilómetro de donde Leslie Mahaffey estaba enterrada. El cuerpo de Kristen French fue hallado el 30 de abril de 1992. Desde el principio, la desaparición de Kristen French fue tomada como un asunto criminal. A diferencia de Leslie Mahaffey, ella no tenía problemas en su hogar y tenía un perro con el que tenía caminatas preparadas y el cual debía alimentar. Al darse cuenta que su hija no llegaba a casa a su hora, sus padres contactaron con la policía. Los testigos aportaron relativamente poco a la desaparición, diciendo que el automóvil del secuestrador era un Chevrolet Camaro, cuando en realidad el vehículo de Bernardo era un Nissan dorado. La policía comenzó inmediatamente a rastrear todos los autos Camaro hasta que se
pudo dilucidar qué coche era realmente. Además de los asesinatos confirmados por Tammy Lynn Homolka, Leslie Erin Mahaffey y de Kristen Dawn French, las sospechas siguen vigentes sobre otras posibles víctimas, tanto del lado solamente de Bernardo como el de Homolka e inclusive el de ambos. Estas sospechas incluyen las muertes de Terry Anderson, Elizabeth Bain y muchas mujeres más. Homolka y Bernardo habían sido interrogados muchas veces en relación a las violaciones de Skarobog, a la muerte de Tammy Homolka, el acecho de Sidney Crescent y el problema legal con las hermanas Partridge, que acusaron a Bernardo de haberlas acechado y filmado poco antes de la muerte de Kristen French. Poco después del descubrimiento del cuerpo de esta joven, uno de los mejores amigos de Bernardo, Van Smirnois, hablando con una familia conocida, dijo que Bernardo podría ser un, entre comillas, buen sospechoso por el asesinato de Kristen French, y le comentó a la familia que se basaba en las sospechas acerca de que su amigo, Bernardo, había violado a una muchacha en el sótano de su casa mientras Homolka estaba arriba. El oficial de policía, miembro de esa familia, emitió un reporte informando de Bernardo, y el 12 de mayo de 1992 un sargento de la policía interrogó a Bernardo brevemente. La policía llegó a la conclusión de que Bernardo era un sospechoso muy poco probable, aunque ya había sido interrogado en relación a las violaciones de Skarobog. 3 días después, se creó el grupo Green Ribbon Task Force, especialmente formado para investigar las muertes de Leslie Mahaffey y Kristen French. Mientras tanto, Bernardo y Homolka avanzaban en sus planes de cambiarse sus apellidos, de Bernardo y Homolka a llamarse Los Tale, el apellido de un villano, un asesino en serie, que Bernardo había tomado de una película de 1998 llamada Criminal Law. Cuando iba terminando el mes de mayo de ese año, otro conocido de Smirnois y de Bernardo, llamado John Mutile, también lo señaló como posible asesino. En diciembre de 1992, el Centro de Ciencias Forenses comenzó finalmente a analizar las muestras de ADN que Bernardo había entregado a la policía en relación a las investigaciones por las violaciones de Skarobog 3 años antes. En Port Dalhousie, Jane Dong se negaba a mantener relaciones sexuales con Bernardo y huía de la casa para no volver más debido al miedo. El 27 de diciembre de 1992, Bernardo atacó brutalmente a Homolka y lo golpeó con una linterna en las extremidades, cabeza y rostro. Con la excusa de haber sufrido un accidente automovilístico, Homolka regresó a su trabajo el 4 de enero del 93. Sus escépticos compañeros de trabajo llamaron a los padres de Homolka, quienes al día siguiente, entre comillas, la rescataron de Bernardo, sacándola de la casa. Pese a esto, Homolka volvió a la casa frenéticamente antes de que Bernardo regresara para buscar algo. Sus padres la llevaron al Hospital General de St. Catharines, donde la policía emitió un reporte de sus heridas, a las que Homolka justificó diciendo que su marido la había golpeado brutalmente. Consecuentemente levantó cargos en contra de Bernardo. Bernardo fue inmediatamente arrestado y liberado pocas horas después, una vez que reconoció todo y mostró una muy buena voluntad en ayudar a la policía. Un amigo de Bernardo encontró una nota de suicidio que él había escrito, por lo que inmediatamente intervino para ayudar a su amigo. Entre tanto, Homolka se mudó a vivir con sus familiares a Brampton. 26 meses después de haber sido tomadas las muestras del ADN de Bernardo, se le informó a la policía de Toronto que el ADN de Bernardo coincidía con el posible violador de Skarobog. Inmediatamente Bernardo fue puesto bajo la lupa con una vigilancia de 24 horas. Detectives especializados en los asaltos sexuales de Toronto entrevistaron a Homolka el 9 de febrero de 1993, sin importarle que se le informara de que Bernardo estaba bajo sospecha por esos abominables crímenes. Ella estaba concentrada en la paliza que él le había propinado. Esa misma noche, más tarde, Homolka le contó a un tío y a una tía suya que su esposo era el famoso violador de Skarobog, que ambos habían estado involucrados en los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French, además de contarles que las violaciones y torturas estaban grabadas en cintas de video, mientras la policía había reabierto las investigaciones sobre la muerte de Tammy Lynn Homolka. El 11 de febrero del mismo año, Carlo Homolka contactó al abogado George Walker, quien buscó la máxima inmunidad para su cliente a través del fiscal de St. Catharines, Ray Julianon, a cambio de su cooperación plena en las investigaciones contra su esposo. Al igual que Bernardo, a Carla Homolka se le colocaba en vigilancia las 24 horas del día. El 13 de febrero del mismo año se aprobó el cambio de nombre de la pareja. El día siguiente, George Walker se reunió con Murray Segal,
director de la oficina criminal, Walker le contó a Seagal acerca de los videos de las violaciones, por lo que Seagal le informó a Walker que debido a la participación que Carlo Homolka había tenido en los crímenes, la inmunidad completa era prácticamente imposible. Detectives de todas las fuerzas especiales que investigaban las violaciones de Scarabog arrestaron a Bernardo acusándole de numerosos cargos el 17 de febrero de 1993 y obtuvieron órdenes de registro. En ese tiempo, la evidencia que vinculaba a Bernardo con los asesinatos era pobre, por lo que las órdenes de registros tenían sus limitaciones. No toda la evidencia que se tomaba de los registros eran permitidos para presentar como pruebas. Todas las cintas de video que la policía hallara en la casa debían ser vistas en ese mismo lugar para que tuvieran un valor jurídico. Los daños provocados a la casa debían mantenerse a un nivel mínimo y la policía no tenía permitido derribar paredes o muros de la casa en busca de cintas de video. La búsqueda en la casa de doble piso, sótano y ático que tenía Bernardo duró 71 días. La policía solo pudo hallar una cinta de video, en la que se veía como Carla Homolka practicándole sexo oral a Jane Doe. El 5 de mayo de 1993, Walker fue informado de que el gobierno ofrecía una sentencia reducida de 12 años de cárcel, la cual Homolka tenía una semana para aceptarla o no. Si ella no aceptaba, sería acusada de 2 asesinatos en primer grado, de 1 en segundo grado y de muchos otros crímenes. Walker aceptó la propuesta y más tarde Homolka también. El 14 de mayo de 1993 la negociación de sentencia entre Homolka y la fiscalía terminó, por lo que Homolka comenzó a dar información a la policía a través de comunicados. El 27 de junio del mismo año, Homolka celebró una fiesta en la casa de sus padres. Alegando la necesidad de dar un juicio justo a Bernardo, se le prohibió a la prensa informar acerca de las investigaciones preliminares referentes a Homolka. La corte solo permitía informar acerca de una sentencia condenatoria, pero no permitía informar los motivos de la sentencia. La censura siempre fue conectada al derecho de Bernardo a tener un juicio justo. Una última nota del Ministerio de Abogados de Ontario revelaba que la censura fue impuesta realmente para proteger a las familias, entre comillas. La corte impuso la censura el 5 de julio de 1993 y fue decretada por el juez Francis Kovac de la Corte de Ontario. A través de sus abogados, Homolka apoyaba la censura, mientras que los abogados de Bernardo lo veían como algo perjudicial para su cliente. Desde que Homolka había sido presentada a la gente como su víctima, 4 medios de comunicación y también un autor se opusieron a la censura. Algunos abogados dijeron que los rumores perjudicaban mucho más el proceso de juicio que si mostrara la verdadera evidencia que sí estaba presentado. Sin embargo, el internet evadió la censura. Periodistas estadounidenses se basaron en la primera enmienda y publicaron detalles de las declaraciones de Homolka, las cuales fueron ampliamente distribuidos luego por los quebrantadores de la censura, entre comillas, principalmente por algunos grupos de noticias. Información y rumores acerca del caso se propagaban y estaban al alcance de cualquiera que tuviera una computadora y una módem en Canadá. Además, muchos de los detalles que circularon por internet fueron mucho más allá de los detalles conocidos del caso. La edición de Newsweek del 6 de diciembre del 93 informó sin permiso que, según corresponsales, los secuestradores cortaban con elementos quirúrgicos los tendones de las piernas de las muchachas para que no pudieran escapar. Otros rumores fueron detallados de otros asesinatos en serie atribuidos a Bernardo y a Homolka. Periódicos de Buffalo, Detroit, Washington, New York y también de Gran Bretaña informaron de detalles recogidos por gente presente en el juicio de Homolka. La Fox emitió 2 programas acerca de los crímenes. Muchos canadienses piratearon a través de la frontera copias de Buffalo Evening News sin obedecer órdenes de la policía, que había amenazado con arrestar a todo aquel que tuviera más de una copia de la frontera. Copias encontradas fueron confiscadas por la policía canadiense. Copias de periódicos como el del New York Times eran devueltas a la frontera o no eran aceptadas por los distribuidores en Ontario. Gordon Dunn, un oficial de policía retirado, quien desafió a la prohibición que pesaba sobre la publicación de detalles a medios extranjeros, fue acusado y sentenciado por no obedecer las órdenes. El juicio a Homolka duró apenas pocos minutos. El profesor de leyes Jimmy Cameron, que estableció que al momento del juicio de Homolka, 3 iconos de caso consternaban y preocupaban al público. Primero, porque se sabía acerca de las ofensas y asaltos sexuales que las víctimas habían tenido que sufrir en cautiverio previo a ser asesinadas, aunque un rumor decía que el tratamiento era sádico, horrendo e inimaginable. Además, poco se sabía acerca del rol que había jugado cada uno en los asaltos sexuales posteriores y los posteriores asesinatos de las víctimas. Para la primavera del 93, la Fiscalía General de Ontario sabía que el juicio contra Bernardo era imposible de llevar a cabo si no se contaba con la evidencia aportada de Homolka. El 19 de febrero del 93, las fuerzas que investigaban la cinta encontrada en febrero del 93, donde Homolka se encontraba practicándole sexo oral, que muchos especulan que era la joven Kristen French. Poco después se descubrió la identidad de la joven, a la cual
cual llamaron Jane Doe era la que realmente estaba en la filmación. Todo esto después de descubrir la grabación completa. En el momento de los sucesos era menor, por lo que su identidad permaneció bajo secreto debido a la censura impuesta en las investigaciones. Pronto, las autoridades concluyeron que no tenían pruebas suficientes como para acusar a la pareja, por lo que siguió llevando a cabo conversaciones con el abogado de Homolka y George Walker, con el abogado de Homolka, quien dijo que su clienta podría proporcionar la información que se necesitaba, pero a un precio. Además, el abogado presionaba para que se tomara a Homolka como una víctima de los constantes abusos de Bernardo, mientras que Seagal decía que ningún tipo de abuso que ella habría podido sufrir justificaba su participación en cada asesinato. La provincia estaba siendo gobernada por el nuevo Partido Democrático, que también tomó cartas en el asunto. Al abogado general Marion Boyd, quien no era un abogado, se le habían atribuido responsabilidades acerca de los problemas de la mujer el 11 de septiembre del 91. Ese mismo año escaló en fama hasta tener un alto perfil por llevar intensas campañas en contra de la violencia doméstica. Antes de que finalizara la negociación, Walker tenía a su cliente siendo evaluada por 2 psiquiatras y un psicólogo clínico, quienes concluyeron que el estado mental de Homolka era comparable al estado mental de un sobreviviente de campo de concentración nazi, entre comillas. Esto le hizo creer a la fiscalía que Homolka era una víctima obediente, una justificación de origen antiguo que fue tratada por el documento del FBI titulado Víctimas obedientes del sádico sexual. El 30 de abril del 93 terminaron los registros en casa de Bernardo. El 6 de mayo del 93, Bernardo ordenó a sus abogados Ken Murray y Caroline McDonald a través de un escrito que ingresaran a la casa para sacar de ella varias cintas de video escondidas detrás de una maceta de luz en el baño. Esas cintas de video crearon una tormenta de fuego cuando se supo de su existencia, ya que en ellas estaba grabada las imágenes de violación y tortura que sufrieron Tammy Homolka, Jane Doe, Leslie Mahaffey y Kristen French, y que además probaban sin ninguna duda la culpabilidad de Homolka como participante sádica y activa en todos los crímenes. El 17 de mayo del 93, Homolka ingresó junto a la policía a la casa para que los investigadores pudieran tomar muestras de ADN, así como muestras de cemento de los bloques en donde Bernardo había escondido los restos de Leslie Mahaffey. Y con respecto a las cintas de video, actualmente se rumorea que en la Deep Web se están vendiendo estas mismas cintas, varias de estas, en un precio bastante elevado que roza entre los $50,000 por cada uno de estos, en donde se dice que explícitamente se ve todos los abusos sexuales y la manera de tortura, según, entre comillas, las personas que han visto los videos, ¿no? Pero esto es un simple rumor. Ahora, de que se sabe que están filtrados, sí lo están filtrados, pero a un precio bastante costoso cada una de esas cintas. Y sinceramente no se sabe a ciencia cierta en dónde puedes encontrarla en la Deep Web. Pero yendo a la parte final, Paul Bernardo fue juzgado por las muertes de Mahaffey y French en el año de 1995 y el juicio incluyó declaraciones de la propia Carla en su contra y muestras de los videos en los que Paul violaba a las víctimas. El juicio fue totalmente privado debido al miedo de la publicación de los videos por parte de la prensa y se trasladó desde Toronto hacia Saint Catharines, donde ocurrieron los crímenes. Las declaraciones de Bernardo fueron distintas en todo momento. Dijo que desde que las muertes habían sido accidentales hasta que Carla era la propia asesina. El 1 de septiembre del 95, Canadá cerraría una oscura página en su historia, condenado a Paul Kenneth Bernardo a cadena perpetua. Luego, Bernardo sería declarado un peligroso violador, algo que en la ley canadiense equivale a que el condenado no sea liberado nunca por ese peligro. Paul Bernardo está tras las rejas en la penitenciaría de Kingston, en Ontario, bajo confinamiento solitario para protegerlo de los demás convictos, ya que según los códigos carcelarios, un criminal como Bernardo nunca sería bien recibido en las celdas comunitarias. Por su parte, Carla Homolka recibió una sentencia reducida a cambio de su declaración completa contra su exmarido. Fue condenada a tan solo 12 años de prisión, una medida que fue criticada por todos los canadienses. El 4 de julio del 2005, Carla Homolka salía de la cárcel. Varios días antes, Bernardo sería entrevistado por la policía y por su abogado Tony Bryant. Según Bryant, Bernardo declaró que él siempre había estado dispuesto a liberar a las chicas y que Carla se había negado. Bernardo también declaró que Carla asesinó a Mahaffey inyectándole una burbuja de aire con una jeringa en su torrente sanguíneo, provocándole una embolia. Actualmente, con respecto a Paul, se sabe perfectamente que está en prisión y que hasta donde tenemos constancia no saldrá de ahí nunca más, mientras que Carla Homolka se sabe que se cambió la identidad y que hasta el día de hoy no se sabe ningún rastro de ella, ni fotos, ni nada por el estilo. Y bueno amigos, este fue el caso del día de hoy. La verdad es que, si les soy sincero, me sorprendió bastante porque yo justamente quería investigar este caso por el hecho de que yo sabía que se filtraron videos de esta pareja y todo eso y quería saber más, pero no pensé que iba a saber a un grado tan brutal. Pero así es la investigación amigos,
sí, varias cosas siempre te sorprenden y te das cuenta que a veces las cosas van más allá de lo que tú realmente has escuchado, leído o simplemente se rumorea. La verdad es que son dos de los asesinos más increíbles con los cuales hasta ahora he podido narrar. Dos personas totalmente enfermas. No importa que Carlo Molca haya ayudado a la policía con todos los detalles, es una asesina, es una violadora igual que su marido, o bueno, su ex marido. ¿Qué les puedo decir, chicos? Pienso que yo también estaría en contra, como la gente canadiense, de que la pena para Homolka sea tan mínima. 12 años es literalmente muy poco tiempo de cárcel para lo que sufrieron todas las personas que estuvieron bajo sus brazos y en los de su marido. Simplemente eso, chicos, diciéndoles que siempre hay que tener cuidado en dónde vamos, a dónde vayamos, porque uno nunca sabe cuándo es espiado por un psicópata cada vez que nosotros vamos de nuestro hogar al trabajo, de nuestro hogar a nuestros estudios y viceversa. Simplemente hay que estar bien alertas, simplemente hay que asociarse con personas que creemos que son tan normales como nosotros y no dar cabida tanto a personas desconocidas, porque es realmente no sabes lo que realmente esa persona guarda, qué intenciones tiene al conocer. Así que sin más, amigos, espero les haya gustado. Sé que el video va a quedar un poco largo, lo sé, pero es toda la investigación que pude recoger, es todo lo que pude recoger de ambos en cuanto a información, en cuanto a testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la próxima semana los espero con un nuevo caso. Gracias por estar hasta esta parte del video. Ya sabes, si te gustó, dale un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, así YouTube te notifica cada vez que yo subo un video al momento. Sin más nada que decir, chicos, los veo el próximo viernes. Chao, chao, muchos besos y abrazos, ¿sí? Y cuídense.